Hola, mi nombre es Manuela Palenzona y voy a presentar el trabajo denominado Riesgo ecológico y geoacumulación de elementos químicos potencialmente tóxicos en la fracción PM10 del material particulado atmosférico en la zona portuaria e industrial de Bahía Blanca. La problemática se basa en que el material particulado atmosférico, fracción PM10, del área industrial y portuaria de Bahía Blanca, presenta en su composición ciertos metales y metaloides que por sus diferentes propiedades toxicológicas pueden ser definidos como elementos potencialmente peligrosos. Estos elementos, identificados en el PM10, fueron el cadmio, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el molibdeno, el plomo, el antimonio, el vanadio y el zinc. Se puede visualizar el área de estudio en el mapa donde se observan los dos sitios de toma de muestra. Por un lado el sitio P, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca, por el otro lado el sitio W, ubicado en una zona más urbana en Ingeniero White. El objetivo entonces fue calcular y evaluar el riesgo ecológico potencial, el grado de geoacumulación y de enriquecimiento de estos elementos potencialmente peligrosos en el PM10 en el área industrial y portuaria de Bahía Blanca. La metodología de muestreo consistió en 84 campañas utilizando dos equipos MAP con una frecuencia de 24 horas en los dos sitios representativos de la toma de muestra. Se realiza una caracterización física por medio de una determinación gravimétrica y una caracterización química dependiendo del elemento químico a determinar. Se aplicaron diferentes metodologías. En cuanto a la identificación de elementos potencialmente peligrosos y su cuantificación, una vez identificados y cuantificados, se procedió al tratamiento de variación de los datos por medio de una metodología recomendada por la EPA. Se procedió al cálculo de los índices, se calculó el índice de geoacumulación propuesto por Mueller, el índice de riesgo ecológico individual de cada elemento potencialmente peligroso y el índice de riesgo ecológico potencial de cada sitio mediante la metodología propuesta por Hackanson y los factores de enriquecimiento. También se evaluó el índice de riesgo ecológico espacial y temporalmente y se procedió a la aplicación de técnicas de análisis quimométrico para poder identificar potenciales fuentes de elementos potencialmente peligrosos. Se presentan los resultados, por un lado, la mediana de la concentración de los elementos potencialmente peligrosos presentes en el PM10 expresada en nanogramo por metro cúbico. Se puede observar que para la mayoría de estos elementos potencialmente peligrosos, la concentración resulta ser mayor en el sitio P que en el sitio W, salvo algunos casos como es el del cadmio, el zinc y el molibdeno. Esto puede tener relación con una mayor industrialización en cercanías al sitio P. Con respecto al índice de riesgo ecológico, se puede observar que el mercurio presenta un valor de índice de riesgo ecológico potencial clasificado como muy alto en ambos sitios, y esto puede tener relación con su valor de factor de respuesta tóxica. El factor de respuesta tóxica es un valor característico de cada elemento potencialmente peligroso y es utilizado para el cálculo del índice de riesgo ecológico. En el caso del mercurio es un valor bastante elevado. En el caso del cadmio también tiene un factor de respuesta tóxica elevado, pero también se observan diferencias en los índices de riesgo ecológico potencial entre sitios, por lo cual se sugiere que también puede estar relacionado con la concentración, que es mayor en el sitio W. En cuanto al plomo y el antimonio, no tienen factor de respuesta tóxica tan elevado, pero igualmente la concentración es mayor en el sitio P, lo cual esto puede tener relación con sus valores de índice de riesgo ecológico potencial clasificados como muy altos. Estas contribuciones llevan a clasificar el índice de riesgo ecológico potencial como muy alto en ambos sitios. En cuanto al índice de geoacumulación, se observan similitudes. Aquellos elementos que mencioné que presentan un riesgo ecológico clasificado como muy alto también presentan una geoacumulación positiva, pero también existen otros casos como el del cobre, el zinc y el molibdeno que no presentaban un riesgo ecológico potencial muy alto, pero presentan geoacumulación positiva. Pues en el caso del factor de enriquecimiento, se observa que estos elementos potencialmente peligrosos que presentan un riesgo ecológico clasificado como muy alto tienen una predominancia de origen, un enriquecimiento predominantemente antropogénico. Existen otros elementos potencialmente peligrosos que no presentan un riesgo ecológico potencial, pero que presentan un enriquecimiento también predominantemente de origen antropogénico, mientras que el cromo, el vanadio y el níquel presentan un origen predominantemente natural en función del factor de enriquecimiento obtenido en los dos sitios. En cuanto al análisis de series temporales, se puede observar las tendencias de los índices de riesgo ecológico individual del antimonio, el cromo, el plomo, el vanadio en el sitio P, las cuales son crecientes. Estas tendencias no contribuyeron a que el índice de riesgo en el sitio P tenga una tendencia creciente, pero las tendencias decrecientes encontradas en el sitio W de algunos de los índices de riesgo ecológico de algunos elementos potencialmente peligrosos sí contribuyeron a que el índice de riesgo
ecológico en el sitio W tenga una tendencia decreciente. Se presentan los resultados del análisis de fuente. Por un lado, los dendrogramas del análisis de clúster muestran los agrupamientos del titanio, hierro y el aluminio, que son elementos de origen geológico, junto con el PM10. Esto tiene relación con que estos elementos químicos tienen concentraciones, niveles de concentración mucho mayores que los elementos potencialmente peligrosos en el PM10. Por otro lado, el níquel y el vanadio también se presentan en el mismo grupo, que son estos elementos potencialmente peligrosos, son característicos de la emisión en la central termoeléctrica. Y por otro lado, el mercurio no presentó agrupamientos, lo cual tiene sentido y que es característico del proceso cloro-soda. En cuanto al análisis de componentes principales, se identificó la factor 1 como de origen geológico, debido a que presentaba altas cargas dispositivas de elementos, como mencioné con el análisis de clúster, titanio, hierro y aluminio y el PM10, pero además en el sitio P presentó altas cargas dispositivas de zinc, a diferencia del sitio W. Esto puede tener relación con el sitio W, hay un aporte, una fuente de origen urbano, además de una fuente de origen geológico. Por otro lado, el factor 2 fue identificado como la central termoeléctrica en el sitio W, debido a que presentaba altas cargas dispositivas de vanadio y níquel. Y el factor 3 en el sitio W fue identificado como el polvo urbano, por presentar altas cargas positivas de plomo y antimonio, que son característicos de emisiones vehiculares. El antimonio del desgaste de los frenos de los vehículos, y el plomo debido a que se ha usado históricamente para emisiones históricas del uso en los combustibles para aumentar el octanaje. El factor 2 fue identificado como el polvo urbano en el sitio P, debido a que presentó altas cargas de antimonio. Finalmente, el factor 3 fue identificado en el sitio P como la fábrica de baterías que se encuentra en este sitio, por presentar altas cargas positivas de plomo y cobre. En base a lo mencionado, se puede concluir, por un lado, que se identificaron tres niveles de concentración: nivel de concentración mayor por parte del plomo, cobre, zinc y vanadio; nivel de concentración medio, el antimonio, níquel, cromo y molibdeno; y finalmente nivel de concentración muy bajo, el cadmio y mercurio. La concentración, a su vez, presentó importantes diferencias entre sitios, identificándose un mayor nivel de concentración para la mayoría de los elementos potencialmente peligrosos en el sitio P, relacionado con una mayor industrialización en y en cercanías a este sitio. Por otro lado, ciertos elementos registraron valores de geoacumulación positiva respecto a los valores de la corteza terrestre en ambos sitios, y también registraron valores de enriquecimiento que sugieren que existen fuentes antropogénicas, predominantemente antropogénicas, en ambos sitios. El mercurio fue el elemento que más contribuyó al riesgo ecológico potencial en ambos sitios, siendo considerado un valor muy alto, pero también el plomo y el antimonio contribuyeron de manera considerable al riesgo ecológico potencial en el sitio P y el cadmio en el sitio W. Estas significativas contribuciones condujeron a clasificar como muy alto riesgo ecológico potencial en ambos sitios. Finalmente, en base a los estudios quimiométricos, se sugirió que existen fuentes potenciales de emisión identificables asociadas a la resuspensión del polvo de origen geológico, industrial y urbano, y a emisiones gaseosas del sector de generación de energía e industrial.